Bien, vamos a iniciar con la simulación del software de LTCAD. Para eso vamos a abrir nuestro perfil topográfico que, como habíamos trabajado anteriormente, era en formato XYZ o en formato UTM. Para eso debemos cambiar el formato aquí en formatos XYZ. Vamos a donde lo tenemos ubicado y la forma de crear este archivo es muy sencillo. Simplemente tomamos la tabla de datos que teníamos en Excel y lo pasamos al bloc de notas. Y en el bloc de notas lo guardamos con esta extensión .utm. Simplemente le damos a abrir, tenemos cuidado de que tenemos una fila de encabezamiento, entonces la desplazamos y que los datos concuerden con la tabla del mismo programa. Vamos a continuar y aplicar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que, como podemos mirar aquí en el programa, tenemos los puntos separados, a pesar de que la ruta en sí se parece mucho a la vista aérea que teníamos en Google Earth. Sin embargo, como se dijo anteriormente, lo que tenemos son puntos aislados, por lo tanto debemos unirlos a través de una ruta, a través de este icono que vemos acá. Para ello simplemente nos acercamos. Listo. Y empezamos a trazar la ruta como vemos aquí. El punto rojo ya quiere decir que está seleccionado, vamos al siguiente punto y así sucesivamente. Como podemos ver, cambia de color cuando ya ha sido un punto seleccionado. Hacer bastantes puntos es algo tedioso, así que vamos a ver la otra manera, que también es bastante sencilla. Hay que aclarar que cuando ya tengamos listo unidos todos estos puntos, le damos aquí en este icono que dice calcula perfil topográfico y lo calcula de manera automática. Ahora vamos a hacerlo de la siguiente forma, que es la manera con un perfil TPG, formato TPG o formato XZ, donde tenemos el desplazamiento y la altura. La ventaja que tenemos en el otro archivo, en el otro formato, es que los ángulos van de forma automática. En cambio aquí los ángulos tenemos que ingresarlos de manera manual. Entonces para eso simplemente lo abrimos y le damos continuar y aceptar. Y ya nos queda el perfil, que como cuando lo veíamos en Google es bastante parecido al que tenemos aquí en este punto. Obviamente falta ingresar la parte de los ángulos. Cuando se ingresan los ángulos, se observa que las líneas punteadas que podemos ver aquí son de color amarillo. Ya este archivo lo tenemos en el DLTCAD, pero versión 2010. Aquí estamos trabajando en el 2014. En el 2010 vemos que hay cambios de ángulo en los puntos amarillos. Como podemos ver, si cambiamos la vista, la ruta muy parecida también a la que teníamos en Google Earth. Sin embargo, obviamente con los cambios de dirección un poco más rústicos. Y ya que tenemos esa claridad, simplemente podemos ir de lleno a trabajar en nuestro proyecto. Para eso vamos a datos de proyecto y configuración general. Ingresamos los niveles de tensión, que es de 115 kilovoltios. Como podemos ver, no están las opciones, por lo tanto debemos ir a tabla de voltajes y crear esta opción que no tenemos, que es la que nos conviene a nosotros, con la cual se trabajó. Entonces lo hacemos de la siguiente manera y trabajamos a 115 kilovoltios con un voltaje nominal de 115 y un voltaje máximo aproximadamente, teniendo en cuenta que el 115 es el 90%, un 130 en voltaje máximo. Vamos a grabar por defecto y aceptar. Ahora sí podemos ir a configuración general. El nivel de tensión de una vez lo modificamos al con el que se trabajó. Cambiamos la potencia y el factor de potencia ya sabemos que es de 0.9. La frecuencia de la red sigue siendo 60 Hz. La distancia mínima de terreno. La distancia mínima de terreno, según ley, mínimo debe estar formada se debe determinar mediante una ecuación que es 5.3 más U sobre 150 metros. Pero también la misma ley nos plantea que podemos utilizar una distancia mínima de 6 metros, o sea, menos de 6 metros no se puede utilizar. Entonces vamos a realizar este cambio aquí de 6 metros para que por facilidad nomás. La configuración eléctrica, vamos a utilizar un sistema trifásico de una simple terna con un conductor por fase y un cable de guarda sin neutro y sin conductor secundario. Entonces ahora vamos a ir a lo que es la longitud de poste enterrado o de empotramiento. También tenemos dos opciones
pero la que vamos a utilizar hoy es la que utiliza una fórmula en la cual lo que va a estar enterrado de la estructura va a ser la altura del poste, el 10% de la altura del poste más una constante determinada por el autor o el diseñador del proyecto. En este caso va a ser simplemente .60 metros y le damos que se aplique a esta altura de empotramiento a absolutamente a todos los postes, a todas las torres. El vano mínimo, vamos a trabajar el vano máximo de 1200. La verdad es que es bastante complicado un vano tan largo. Vamos a reducirlo a 400. ¿Por qué? Para que haya facilidad en el manejo de la fórmula de la catenaria, debido a que si usamos un vano tan alto, el comportamiento de la catenaria no va a ser del tipo parábola. O sea, el comportamiento matemático o el tratamiento matemático que se le da a la catenaria va a ser como eso, como una catenaria al tener un vano máximo tan grande, o sea, una distancia tan grande entre torres. Entonces vamos a ponerle una distancia de 400 metros y un vano mínimo también de 20 metros. Vamos a ir a las condiciones ambientales. La temperatura mínima es de 26 grados centígrados, según lo que se hizo en el estudio de temperatura. En nuestra selección de ruta, la temperatura media es de 26 grados, de 29 grados, perdón, y la temperatura máxima es de 32 grados centígrados. Entonces la latitud de la línea era en esa parte de Colombia en 4. Estamos en el hemisferio, ya ese es el hemisferio norte, así sea muy cercano al Ecuador. Y pues es un tipo de atmósfera claro, no hay hielo y el viento máximo según los estudios era de 11 kilómetros por hora. Entonces ya podemos, etcétera. Le damos grabar por defecto y aceptar. Luego vamos a trabajar ya a mirar qué clase de armado vamos a usar, cuál va a ser nuestra estructura. Para eso vamos a ir a las bases de datos generales y a bases de datos de armados. Bases de datos de armados se había seleccionado por conveniencia porque fue una torre que se trabajó en clase, que se vio en la asignatura. Vamos a trabajar con la estructura tipo cara de gato, que ya la vamos a observar por acá. Esa va a ser la estructura a utilizar, que es esta de aquí. Entonces hay que tener algo claro. Y es que esta torre que vemos aquí tiene una función típica, va a ser una torre pasante, pero la ubicación donde va a estar nos va a determinar si es una torre para cambio de ángulos o si es una torre para el comienzo de la línea o para el final de la línea. Entonces para eso simplemente vamos a editar los datos. Vamos a dejarlos a ubicación típica, alineamiento, como veamos, angular o terminal. Terminal es para el comienzo o el final de nuestra línea. Angular es para cuando hay un cambio mayor a 30 grados. Y alineamiento es simplemente para que continúe la línea en sentido totalmente recto. Entonces para eso tenemos que mirar, vamos a tener dos cables de guarda, como vemos aquí la figura no lo muestra. Esto para asegurar contra descargas atmosféricas a toda nuestra torre. No vamos a tener cable neutro ni cable secundario. El conductor de fase pues simplemente va a ser un trifásico. Y el código armado es A400. Vamos a ponerle torre 1. Y el nombre típico también vamos a ponerle torre 1. Entonces le damos agregar como nuevo, torre 1 y torre 1.1, aceptar. Ahora vamos a hacer otra torre, vamos a hacer tres tipos de torres diferentes. Esta va a ser torre 2, pero teniendo en cuenta que esta va a ser de función angular, únicamente para función angular, y le vamos a agregar como nuevo. Luego vamos a agregar una nueva torre, que es la torre 3. Y esta va a ser de tipo terminal y le damos a agregar como nuevo. Entonces le damos grabar y salir. Ahora el conductor
que comparamos con nuestra matriz, lógicamente, fue el conductor que tenía las siguientes características. Era el conductor Merlin. ¿Por qué? Porque es tipo ASCR, ya lo vamos a ver, conductor Merlin. Es este que vemos aquí. ACSR es nuestro tipo. Vemos nuestro calibre, el diámetro, el número de hilos, tiro de ruptura, peso unitario, el coeficiente de dilatación, que es muy importante para determinar el vano crítico, y también vemos las características eléctricas y no es más. Entonces ese es el conductor que vamos a utilizar. Entonces vamos a ir a diseño de vista de perfil y vamos a empezar a trabajar. Entonces tenemos que llamar estas bases de datos aquí, es muy importante. Vamos a ir a datos del proyecto, a tablas de armado. Vamos a llamar las torres que creamos, porque aquí no van a estar llamadas porque sí. Entonces las llamamos de esta manera. Y ya vamos a llamar cada una de nuestras torres, como las vemos acá, que fueron las torres creadas, y eso es todo lo que hacemos. Entonces le damos a aceptar, actualizar datos, y las podemos ver ya llamadas nuestras torres, y aplicar. Ahora sí vamos a ir al diseño de vista de perfil y vamos a configurar los datos por omisión. Los datos por omisión vamos a tener en cuenta la estructura que vamos a utilizar. Por defecto vamos a utilizar una estructura tipo A42, que es una torre de gato, una torre cara de gato tipo clásica. El soporte, nuestra altura del soporte es la que nos va a indicar que no vayan a superar la distancia mínima de seguridad. Nuestras flechas aquí simplemente le damos este tipo de torre. El conductor de fase ya sabemos que ese va a ser el tipo Merlin, así que simplemente lo escogemos. Y el cable de guarda puede ser de cualquier tipo y le damos a cerrar. Entonces para continuar debemos obviamente introducir esas hipótesis. Para eso vamos a datos del proyecto, a hipótesis, que vemos acá, y vamos a configurar nuestras hipótesis. Van a ser 5 hipótesis. El sistema además nos permite agregar otras 5 para un total de 10, y según las recomendaciones que se nos hicieron en el proyecto, debíamos hacer 5 hipótesis con 75 grados centígrados sin viento, como vemos acá. La temperatura ambiente sin viento, 29 grados centígrados, como vemos aquí. 5 grados centígrados sin viento, menos 6 y sin viento, y menos 6 grados centígrados con viento máximo. Grabar por defecto y aceptar. Entonces, como podemos ver, quedó de manera satisfactoria todas nuestras hipótesis, y ahora simplemente lo que nos queda por realizar es nuestra simulación. Para eso vamos a ir a diseño de vista de perfil y vamos a ir ahora simplemente nos sigue hacer una distribución automática asistida por el sistema, el resultado oprimiendo este botón, y nos queda como vemos a continuación. Acercarnos a analizar nuestra simulación de una manera más exacta, más precisa, como vemos a continuación. Como podemos ver, los conductores están comportando de una manera excelente. En ningún momento están marcando error ni se está traspasando la distancia mínima de seguridad. Todo fue gracias a la configuración que se realizó al vano, teniendo en cuenta en que se comportara más como una parábola, la catenaria. Entonces ahora simplemente nos queda observar el comportamiento de las diferentes hipótesis. Y vemos cómo se comportan las diferentes hipótesis. Por ejemplo, la temperatura ambiente también se comporta de una manera excelente, como observamos, y así es para las demás hipótesis. Ahora simplemente necesitamos editar las estructuras, tanto terminales como angulares.
todas están por defecto como si fueran estructuras en el dado caso que fuera una línea totalmente recta, pero como no es así, vamos a modificar ahora nuestras estructuras. Para eso vamos a este icono, le vamos a editar estructura y nos paramos sobre la que queremos editar. Pero le dimos a la primera, pero esta no es sino la primera, le dimos a la segunda, pues la primera, la estructura cero. Y aquí le seleccionamos el torre tipo 3 que era la terminal, y ese mismo proceso lo hacemos con la otra torre, con la torre al final. Ahora en esta torre, que aquí hay un esfuerzo mecánico fuerte, vamos a hacer una torre de tipo angular que es el tipo 2. Como podemos ver aquí ya la cambiamos. Ahora lo único que nos queda es utilizar las herramientas del sistema, como lo son la distribución de puestas a tierra. Vamos a hacer una distribución en todas las estructuras de un puesta a tierra tipo sencillo que inicien desde la estructura 1 y las aplicamos puesta a tierra para cada estructura. Y además vamos a distribuir amortiguadores para en el caso de un viento, aunque en nuestro caso no es un viento complicado ya que apenas es de 11 kilómetros por hora. Entonces vamos a utilizar esta, que es la que en el rango en el cual estamos nosotros, en este tipo de amortiguador que está en ese rango en nuestro vano. Entonces le damos a distribuir nuestros amortiguadores. Entonces, como podemos observar, los amortiguadores han sido distribuidos donde son necesarios, donde se presenta un mayor esfuerzo mecánico. Ahora vamos a ver los cálculos, que es lo que verdaderamente importa del sistema. Para ello vamos a ver los parámetros eléctricos del